Hola, yo soy Juan y esto es Onda Exponencial. Bienvenido de nuevo. En este episodio, en torno al crecimiento personal y a la espiritualidad, vamos a tocar un tema inspirador, el estado de flow. Para esto, quiero llegar a un lugar común y poder llevar tu mente a que te imagines una tarea que seguramente has vivido en la que el tiempo desaparece, en la que estás tan enfocado en una actividad que el tiempo parece detenerse. Esa sensación de estar completamente absorto y de no tener distracciones, estar sin preocupaciones y en la que eres solamente tú con la tarea que estás ejecutando, a eso se le llama estado de flow. En este episodio trataremos de explorar cómo podemos cultivar ese estado de concentración profunda y cómo esto puede transformar nuestras vidas. Hablaremos de la importancia de mantener un enfoque constante, de caminar siempre hacia adelante, sobre todo desde la importancia del caminar, y de no dejarnos desviar por los obstáculos o las distracciones, es decir, enfoque en el largo plazo. También se pretende que abordemos la relación entre el estado de flow y el crecimiento espiritual. Vas a ver cómo esto entra en una relación constante para poder tener una intensa concentración y desde ahí poder conectarte con una energía más profunda. Esa energía seguramente te va a inspirar y te va a impulsar hacia los siguientes pasos en un crecimiento exponencial. No nos vamos a quedar solamente en la teoría, la idea es que esto también sea muy práctico y pueda servir para el día a día. También vamos a revisar algunas estrategias prácticas y muy sencillas que pueden implementarse en nuestra rutina diaria y así poder cultivar el estado de flow. Bien sea rutinas, rituales o disciplinas que nos ayuden a mantenernos enfocados o en armonía, son el paso a paso dentro de grandes hitos para lograr resultados significativos. Seguramente el objetivo de este espacio es poderte inspirar un poco y llevarte hacia una metodología dentro de tu pensamiento del fluir constante, una tarea que muchas veces se vuelve muy complicada por las diferentes distracciones de la vida, los impulsos en los que estamos inmersos y también la velocidad de nuestras rutinas que nos absorbe de manera completa. Pero en este caso es cómo lograr esos estados de concentración y sobre todo de fluir a pesar del entorno o a pesar de las dificultades. Estoy seguro que estás listo para alcanzar ese nivel de flow. Seguramente te preguntas cómo lograr este estado de flow, pero comencemos y espero que en el paso a paso de este episodio encuentres la respuesta. ¿Qué es el estado de flow? El estado de flow es un concepto que describe una experiencia mental en la que estamos completamente inmersos en una actividad. En esta ecuación parece que el tiempo se detiene y sentimos una gran sensación de satisfacción y de plenitud. Imagina esto, cuando estás tan metido en una actividad, ya sea pintando un cuadro o escribiendo una novela, tocando un instrumento o incluso trabajando en tu día a día y se te pierde la noción del tiempo, estás como en piloto automático. A esa automatización se le llama estado de flow. Es una conexión con lo que haces de una manera tan profunda que parece desaparecer del plano material. Y eso, en esencia, nos sumerge en un estado diferente de interacción mental. Pero si te lo preguntas, ¿cuáles son las características del estado de flow? Lo principal es que la concentración aumenta y tienes unos niveles totales de concentración. Básicamente estás enfocado a un 100% en una sola tarea, sin distracciones y sin pensamientos externos a lo que está pasando en el momento. Vas a notar que pierdes la noción del tiempo, y es que el tiempo parece estar volando. Seguramente te ha pasado cuando estás muy feliz. El tiempo parece que corre, diferente a cuando estamos tan conscientes del tiempo que pasa lentamente, segundo a segundo. Te va a dar también una sensación de control, pues te sientes en el control completo de una situación y de las acciones que estás ejecutando. Es decir, no pasa nada que no esté fuera de ti, solamente están pasando tus pensamientos, tus acciones y lo que tú piensas en torno a eso. Te va a permitir tener retroalimentación inmediata, y es que recibes una respuesta constante a tus acciones, lo que te permite ajustar el desempeño. Es decir, si estás enfocado en una actividad, te vas a dar cuenta del progreso o del error y desde ahí puedes recalcular el camino. Te permite mantener un equilibrio entre las habilidades y los desafíos. Esto es básicamente que pueda ser muy desafiante el mantener el interés en una actividad, pero no es difícil como para que te frustres.
dado el caso que cuando aparece un pensamiento negativo, se te corta este estado de flow. Y al conectar esto último con lo positivo de estar en un estado de flow, seguramente vas a tener un sentimiento de plenitud. Es una sensación de satisfacción y de bienestar que te da el hecho de trabajar conscientemente en algo en lo que ves progreso. Todo esto, en gran resumen, hace parte de poder identificar el estado de flow. Pero, ¿por qué crees que es importante el estado de flow? Aquí te cuento 4 puntos fundamentales. El primero es que te permite ser más productivo, vas a tener indicadores de mayor productividad. Cuando estás dentro del estado de flow, eres más productivo y eficiente, porque las distracciones desaparecen, los obstáculos no existen, solamente estás tú ejecutando el objetivo que tienes. Aumenta la creatividad, y es que el estado de flow fomenta la creatividad y la generación de nuevas ideas, sobre todo por ese piloto automático que libera nuestro subconsciente y hace que nuestra cabeza trabaje de maneras diferentes. En tercer lugar, te va a permitir tener mayor satisfacción personal. Seguramente te vas a sentir más feliz y realizado. Y como cuarto elemento, te permite tener un desarrollo personal. Y es que el estado de flow te ayuda a desarrollar nuevas habilidades y a crecer como persona. Todo esto son virtudes hasta ahora y en lo que te hablo seguramente reconozcas algunos rasgos que vives en tu día a día. Pero claramente a esto se puede llegar educándonos y sobre todo siguiendo ciertos hábitos. Y en este caso te quiero proponer un par que te van a permitir alcanzar el estado de flow. El primero es que puedas tener un objetivo claro. Si no tienes una meta a la cual llegar, seguramente sea muy difícil encontrar el camino. Pero para esto es importante que tengas una meta clara y desafiante. Un objetivo que te ayude a mantener la concentración. Y esto tiene que ser tan retador que te tenga conectado magnéticamente con ese objetivo, pero que no se pueda traducir en algo frustrante que después te traiga un sentimiento negativo que te desconecte totalmente. Busca eliminar las distracciones. Es decir, vas a ser seguramente más productivo en un lugar tranquilo, libre de interrupciones y de estímulos externos que cuando tienes ruido, conversaciones, mensajes, vibraciones en el celular de notificaciones o cualquier otro tema que te jale la atención del cerebro. Incluso cuando se te mete una mosca en la habitación o tratas de concentrarte con un estímulo externo. Encuentra también la actividad que te apasiona. Es muy difícil tener un estado de flow con algo que no te conecte. Hemos hablado del positivismo y de todo lo que viene en función de construir un objetivo retador. Pero claramente cuando pasa ese objetivo retador por algo que no te interesa o que no te gusta, se vuelve muy complicado y tienes que imponerte conscientemente a hacer las cosas. Parte del estado de flow es dejar que nos fluya la pasión que sentimos, bien sea por el arte, por una disciplina o por una actividad puntual, pero que hace que no parezca un tedio hacerla. Cuando se vuelve tedioso, claramente necesitamos concentrarnos y tener disciplina para ejecutarla. Pero incluso esto se vuelve retador en un estado de flow consciente. Y cuando esto pasa desde la conciencia, trata de practicar la atención plena. Para esto ya hemos conversado en algunos episodios anteriormente cómo la meditación y otras técnicas del mindfulness te pueden permitir conectarte de una mejor manera y sobre todo concentrarte. Y esa concentración es la herramienta fundamental para entrar en un estado de atención plena y de concentración profunda, que claramente en un mundo como el nuestro, donde tenemos estímulos todo el tiempo y donde seguramente nunca estamos solos o en silencio, se vuelve un desafío a nosotros mismos. Es por eso que el reto de mejorar nuestras habilidades, bien sea de atención, de creatividad y de escucha, parte de poder fomentar dentro de nosotros una mentalidad de flow. Y un elemento fundamental que muchas veces se nos olvida, somos humanos y no somos máquinas, y necesitamos de descanso y de recarga de energías. A pesar de que todo lo anterior se cumpla y de que tengas una tarea retadora que te apasiona y te gusta mucho, si estás cansado o desgastado mentalmente, seguramente no puedas fluir y te darás cuenta en tu día a día. El sueño adecuado, el ejercicio regular, son elementos clave para que puedas mantener este estado de flujo óptimo. No hay una ecuación correcta ni perfecta para el estado de flow. Todo parte de autoconocerse. Y seguramente las cosas que me apasionen a mí no necesariamente te van a apasionar a ti. Pero desde esa conciencia plena y sobre todo desde el conocimiento que tienes, profundiza en esas acciones, date cuenta en tu día a día. Seguramente cuando pasas tiempo con alguien y no sientes que pasó el tiempo, estás inmerso en un estado de flow. ¿Qué variables hubo en esa interacción? ¿Por qué fue emocionante? ¿Por qué se genera una emoción positiva y no negativa? Igual piensa en las actividades que ejecutas en tu día a día. El tiempo es muy escaso por estos días, así que poder hacer cosas que son realmente significativas y en las que no sentimos que el tiempo pasa
son las cosas realmente importantes para un crecimiento exponencial. La importancia de mantener el enfoque. El estado de flow, si lo vemos como una metáfora, puede compararse con el fluir de un río. Las aguas de un río siempre corren hacia una dirección y eso les da la corriente, ¿no? En este caso es llevar nuestras acciones a ese fluir, a un proceso fluido de la ejecución, a no tener interrupciones. Las interrupciones muchas veces son conscientes y esa conciencia que tenemos sobre las interrupciones también puede permitirnos cambiar esos patrones. Pero en este caso quisiera proponerte una relación con el caminar. Seguramente te guste o no te guste caminar, pero en el tiempo que nos estamos moviendo es fundamental tener algo de actividad física y algo que nos permita llevar la cabeza a un estado de flow. No sé si te ha pasado, pero es mi caso particular que cuando tengo un problema salgo a caminar y en esa caminata encuentro alternativas o mi cerebro empieza a trabajar de manera fluida incluso sin que yo lo piense y surge una solución. Ese estado de flow que propicia el movimiento es algo importante. Y el caminar siempre hacia adelante es una linda conexión en el hecho de que el caminar es un progreso constante. Cada vez que tú das un paso, estás más cerca de una meta. Igual esa conexión la podemos traer al estado de flow. Cada vez que tú caminas en un proyecto o haces una acción que te acerca al objetivo que te planteaste, estás fluyendo hacia esa gran meta o ese gran logro. Pero conectándolo con la caminata, que puede ser una excelente práctica para tu día a día, hay ciertos elementos relevantes que te pueden empezar a mejorar los indicadores de vitalidad y de bienestar, parte fundamental para que tu cabeza trabaje correctamente. Uno de los primeros temas y sobre todo el fundamental es que, no sé si sepas, pero el caminar te sube el estado de ánimo y reduce el estrés. Cuando caminas liberas endorfinas y esas hormonas de la felicidad contribuyen a mejorar el estado de ánimo. También te ayudan a reducir la ansiedad y el estrés. Eso te va a permitir tener una perspectiva más positiva, que es un excelente punto de partida para un estado de flow. Y de esta manera vas a poder afrontar los desafíos de la vida con mayor claridad. Pero también te va a permitir tener una creatividad más grande, y es que al oxigenar tu cuerpo y oxigenar tu cabeza, tu mente trabaja diferente. Y el estado de flow, conforme le agregas estos ingredientes, empieza a tener resultados más significativos. Esta creatividad propiciada por el caminar puede ser muy benéfica en la generación de soluciones creativas o al encontrar inspiración. Seguramente te has encontrado con el síndrome de la hoja en blanco y es que muchas veces no sabemos por dónde comenzar algo. El caminar, el movernos o sobre todo el cambiar de ambiente nos ayuda a que el cerebro trabaje de una manera que no conoce o que empiece a generar sinapsis cerebrales para poder fomentar el aprendizaje. Desde ahí puedes pararte para poder construir un gran proyecto, una idea o una rutina, por ejemplo. Y en este caso, pensando en el estado de flow, el automatizar el movimiento del cuerpo también te va a permitir conectarlo con el movimiento de la mente. Eso se traduce en el tercer beneficio del caminar, tener mayor claridad mental. Una caminata por un entorno natural o simplemente al aire libre o por tu casa o por cerca de donde vives o te mueves en el entorno laboral puede ser una buena alternativa para despejar la mente y para concentrarte aún más. Te sorprenderá que te va a facilitar la resolución de problemas y la toma de decisiones. Y también en un cuarto elemento nos va a permitir fortalecer la autoestima, básicamente al poder establecer metas de caminata y alcanzarlas. Esto va conectado al término de progresión que hemos mencionado anteriormente. Esa progresión o el progreso conectado al estado de flow nos permite tener un refuerzo tanto en la autoestima como en la confianza. Y esto va a ser una buena vitamina para la generación de mejores ideas y la mejor ejecución de las mismas. Es por eso que también un ingrediente que le puedes agregar a esta fórmula es la conexión con la naturaleza. Poder tener una conexión con un entorno natural permite tener un enfoque o sobre todo visualmente enriquecer los recursos que tienes en tu cabeza. El mundo que nos rodea es hermoso y seguramente ya has descubierto lugares mágicos, pero cada entorno tiene su belleza. Y eso, que es más grande, más inspirador que lo que nosotros mismos podemos imaginar, empieza a conectar con una sensación de paz y de gratitud. Todo lo que te he mencionado son elementos que puedes ir dotando dentro de tu maleta del flow y sobre todo de valores dentro de la percepción que tienes de la vida. Y como elemento de cierre dentro de la caminata constante atado al estado de flow,
Piensa en lo importante de tomar tiempo para la reflexión. Y reflexionar mientras caminas va a poder ser un momento ideal para poder resumir tu día a día, para entender qué pasó en tu patrón de conducta diario, para poder hacer un diagnóstico de qué tan cerca o tan lejos estás de tus metas. Es básicamente la fuente de inspiración, pero también la fuente de diagnóstico para tus momentos duros del día. Estos momentos duros y sobre todo el ejercicio de caminar con el enfoque y la perseverancia son pilares fundamentales para alcanzar el éxito en cualquier ámbito de la vida. Caminar siempre hacia adelante va a implicar mantener una actitud proactiva y que te lleve a superar obstáculos, persiguiendo objetivos con mucha determinación. Esto es consciente e inconscientemente hablando, desde el estado de flow, pero desde el convencimiento de que tú eres capaz y puedes con las cosas. Y no hablamos desde un positivismo enfermizo, sino del hecho de que si puedes soñar con algo y cuentas con las herramientas para ejecutarlo, seguramente puedas lograrlo, pero va a partir del empeño que le pongas para hacer realidad las cosas. Y aquí viene una palabra clave que es el enfoque. Pero ¿por qué será tan importante el enfoque? Y quiero que te lo preguntes a ti mismo. ¿Qué tipo de enfoque le estás dando a tu vida? ¿Qué estás persiguiendo? Si solamente pudieras escoger un algo en tu vida, ¿qué sería? ¿A qué le estás apostando tu tiempo? ¿A qué le estás entregando tus ganas y tus fuerzas? Pero ahora pensemos en por qué es importante mantener este enfoque desde el ejercicio que llevamos en Onda Exponencial a lo largo de estos episodios. Lo primero es que te va a permitir tener mayor productividad. Cuando tienes un enfoque, tu mente está clara y puedes concentrarte en una tarea específica. Eso va a aumentar tu eficiencia. También te va a permitir reducir el estrés, porque al tener ese enfoque vas a evitar dispersar tu energía en múltiples tareas, lo que se traduce en frustración. En este caso, al disminuir el estrés y la ansiedad, vas a tener una sensación positiva de bienestar, o por lo menos un punto neutro de partida. Y desde ahí vas a poder tomar mejores decisiones. Claramente desde un enfoque que tengas muy claro, vas a poder evaluar las posiciones de manera más objetiva y así tomar decisiones más acertadas, que te acercan cada vez más al objetivo que estás persiguiendo. Y seguramente todo esto se traduzca en mayor satisfacción, que es básicamente entender dentro de ese enfoque qué tan cerca o lejos estás de tus objetivos y poder experimentar una mayor sensación de logro y de satisfacción personal. Pero claramente esto suena maravilloso, pero si no tuviéramos un ejecutable o cómo lograrlo estaríamos un poco a la deriva. Pero quiero proponerte ciertas maneras en las que puedes mantener el enfoque y seguir avanzando, seguir caminando siempre hacia adelante. Lo primero es establecer metas claras y realistas. Tienes que saber qué quieres y dividir tus objetivos en metas más pequeñas y digeribles para que las puedas alcanzar. Aquí hay un reto gigante y es que muchas veces no sabemos qué queremos. Para eso tómate tu tiempo. Decide, conócete y encuentra tu meta, tu pasión, tu propósito en la vida. Y desde ahí trabaja todos los días para lograr que esto se dé. Claramente las ideas mágicas llegan, las musas llegan en cualquier momento, pero seguramente van a aparecer cuando estés trabajando, cuando estés haciendo en pro de ese objetivo. Porque si no, seguramente sea muy complicado que te llegue como una idea mágica de un genio de una lámpara en un momento cualquiera de tu vida. Lo segundo es prioriza tus tareas. Tras identificar ese objetivo y tener una meta clara, prioriza. Ve desde lo más importante a lo menos importante y concentra tu tiempo que es finito en eso que hace la diferencia. Muchas veces nuestros líos empiezan porque dedicamos tiempo a elementos que no mueven la aguja o que no nos ayudan a mover las palancas de los logros. Trata de encontrar qué es eso que mueve realmente tus indicadores de éxito y trabaja por ellos. Todo lo demás puede esperar. Pero lo que sea prioritario para ti, no le des espera, es tu vida. Cada día va pasando y las oportunidades se nos van quedando cortas. Siempre habrá otro día más, eso asumimos, pero llegará el día en el que ya no tenemos más. Elimina las distracciones. Aquí la clave va a ser crear un entorno libre de interrupciones, con lo que esto se traduzca para ti. Para algunas personas, el ruido es fundamental para un estado de concentración profunda. Para otras personas es inconcebible si hay ruido. Pero claramente hazte el diagnóstico y conócete. ¿Qué herramientas necesitas bloquear para poder tener un estado de flow profundo y consciente? ¿Qué aplicaciones te están distrayendo en este momento? ¿Qué dispositivos móviles e incluso las personas? Piensa primero en tu progreso y después prioriza todo lo demás. Practica la atención plena. Y es que la meditación y las técnicas del mindfulness te ayudan a mantener esa concentración y también a trabajar con tu estrés, sobre todo con la relación que tienes contigo mismo. Esto te va a permitir traducir todo lo anterior a hábitos saludables que van desde la conciencia y desde el conocimiento propio.
para poder mantener un estilo de vida saludable que te permita tener ciertos lugares comunes como una dieta, ejercicio regular o claridad mental para poder ejecutar lo que te estás proponiendo en este momento. Y es que el estado de flow también es la consecuencia de lo que somos como personas. Y esto que somos como personas no es una construcción netamente individual, también hace parte de la construcción social que tenemos. Y ese es otro apartado fundamental. Las personas que te rodean van a influir de manera muy contundente en la manera en la que piensas y en la que actúas. Cuida muy bien con quién te rodeas y trata de que te inspiren y te motiven, tanto por lo bueno como por lo negativo que no quieres ser. Y algo muy importante que a veces se nos olvida, celebra todos tus logros. Todo lo que te mencionaba anteriormente son retos que vas a ir sorteando en tu día a día, pero reconocer los avances, así sean pequeñitos, te va a ayudar a mantener la motivación. Esto es un ejercicio de constancia, sobre todo es de transpiración más que inspiración. Dicho esto, seguramente ya vas sacando las conclusiones de por qué es importante el estado de flow, las caminatas y sobre todo tener una mentalidad de caminar siempre hacia adelante. Pero quiero plantearte otra visión y es que avanzar significa no estancarse y seguir creciendo. Implica salir de tu zona de confort, aprender cosas nuevas y superar los desafíos que se te presentan. El caminar hacia adelante es una inversión hacia tu futuro y hacia el desarrollo personal y se va a traducir en beneficios siempre, como el crecimiento personal, la mayor capacidad de adaptabilidad, la superación de obstáculos y en la mayor satisfacción con la vida, estar en movimiento. Y volvemos al tema recurrente, caminar siempre hacia adelante trae muchos beneficios positivos. Piénsalo y espero que lo puedas descubrir. El flow y el crecimiento espiritual. El estado de flow o de flujo va a ser una sensación completamente inmersiva. Y es que cuando estás ejecutando una actividad, el crecimiento espiritual también va a ser algo colateral que se construya. Básicamente porque es un proceso de desarrollo interno y de conexión con algo más grande que nosotros. Y esto va muy atado al propósito. Aquí un guiño a otro episodio de Onda Exponencial. El propósito y la obra de arte de la vida. Esta conexión con algo más grande que viene siendo ese propósito puede ser un concepto diferente a primera vista, pero existe una profunda conexión entre ambas cosas, entre la relación del flow y del crecimiento espiritual. El primer elemento para tener en cuenta en esta relación es la conexión con el presente. Tanto el estado de flow como el crecimiento espiritual te invitan a estar presentes en el momento, a estar en el aquí y en el ahora, sin juzgar ni aferrarnos al pasado o al futuro. Solamente estamos en lo que está pasando en este momento, en la ejecución actual. En mi caso, en la narración de este podcast. En el tuyo, en la atención completa al detalle en lo que estás escuchando. Al estar completamente inmerso en una actividad, vas a perder la noción del tiempo y te vas a conectar con tu esencia. Vas a ser tú contigo mismo y con lo que tienes dentro. Esto va conectado con el siguiente tema y es la expansión de la conciencia. Mientras experimentamos el estado de flow y el crecimiento espiritual, vamos a poder trascender nuestros límites y así expandir la conciencia. Al experimentar el flow podemos acceder a niveles más profundos de creatividad y conocimiento que se conectan perfectamente con el crecimiento espiritual que trae esa misma ejecución. En tercer lugar, vamos a encontrar el sentido del propósito. Tanto el fluir como el crecer espiritualmente nos va a brindar un sentido de propósito y de significado de la vida, que va conectado con algo más grande que nuestra propia humanidad, con un sentido de dirección y de trascendencia. Encontrar este propósito es una de las misiones más importantes de la vida y también una de las más complicadas, sobre todo porque dependiendo de la etapa de la vida en la que estés, vas a tener aptitudes y visiones diferentes del mundo. Para esto la clave es el autoconocimiento y el desarrollo personal, que viene siendo el último elemento de esta relación entre el flow y el crecimiento espiritual. Si bien estos dos elementos contribuyen al crecimiento personal, el estado de flow te va a ayudar a desarrollar nuevas habilidades y sobre todo a superar tus límites, mientras que el crecimiento espiritual te va a permitir comprender mejor tu naturaleza y tu lugar en el mundo. Esto básicamente se traduce en que el flow es una puerta al crecimiento espiritual. Es una relación simbiótica entre estos dos elementos.
Si lo quisiéramos ver desde el enfoque de crecimiento espiritual, el experimentar el estado de flow es esa puerta de entrada a este camino de la exploración interna, y sumergirnos en actividades que nos apasionan y nos desafían nos va a permitir conectarnos con nuevos talentos y pasiones que seguramente no conocemos. Nos va a ayudar a identificar nuestras fortalezas y a desarrollar habilidades naturales que hoy por hoy desconocemos. También nos va a permitir conectarnos con nuestra intuición. Una mente en calma puede acceder a una fuente de sabiduría interior, y esto se logra en estados de concentración profunda, como el estado de flow. También nos va a permitir cultivar la gratitud, y es que al apreciar el momento presente podemos desarrollar una mayor sensación de gratitud con todo lo que tenemos, y sobre todo con el elemento del estar vivos, con el componente de estar aquí y estar ahora. No existe un futuro ni existe un pasado. En el flow, la actividad profunda solamente se limita a lo que está pasando en este momento. También nos va a permitir desarrollar la paciencia y la perseverancia, sobre todo porque el estado de flow enseña sobre la importancia de la práctica constante y la perseverancia para alcanzar las metas. Recuerda, es un trabajo de búsqueda constante de lograr un objetivo, y ese gran objetivo va atado al propósito al que espero que los contenidos que hemos trabajado puedan nutrir. Estrategias prácticas para cultivar el flow. Cultivar el estado de flow requiere de práctica y disciplina, básicamente de rutinas, pero también es de estrategias específicas. Y aquí te presento algunas ideas para incorporar el flow en tu vida diaria. Lo primero, rutinas y rituales para fomentar el flow. Comienza por encontrar el espacio adecuado. Crea un espacio físico donde te puedas concentrar sin interrupciones y asegúrate de que sea cómodo, organizado y libre de distracciones. Puede ser tu estudio, puede ser una habitación en tu casa, puede ser un lugar que te guste mucho, que te permita tener una conexión interna y sobre todo aislarte un poco de la realidad en la que vivimos. Ejecuta un ritual previo, y es que estos rituales son fundamentales para comenzar y sobre todo preparar tu mente para cualquier actividad. Y esto puede ser algo tan simple como encender una vela o tomarte una taza de té o un café o hacer estiramientos físicos. Predispone tu cuerpo hacia las tareas que vienen, y estos rituales le van a señalar a tu cabeza que es hora de concentrarse. Proponte también ejecutar esto en horarios establecidos, y es que establecer estas rutinas con horarios específicos va a mejorar tu ejercicio en las actividades y sobre todo te va a permitir tener casi que un control sobre tu cerebro y sus pensamientos en el estado de flow de manera más rápida. Atar a un tiempo, a un momento del día o a ciertas características dentro de nuestra rutina el estado de flow es como condicionarnos a que cuando pasen ciertas características debemos activar nuestro poder de pensamiento profundo. Y practica la desconexión digital. Apaga las notificaciones del teléfono, cierra las pestañas del navegador que no estés utilizando o que no aporten al objetivo que tienes y evita cualquier distracción. Esto va a fomentar que tu enfoque se dé, y a partir de esto vas a poder experimentar un estado de flow más profundo. Pero claramente para que esto pase vas a necesitar dos elementos fundamentales, que son la disciplina y el compromiso, que van a ser la clave de que puedas establecer metas claras, que puedas dividir tus tareas más grandes desde el entendimiento de que porcionando esas tareas, sabiendo que seguramente no llegues más rápido, pero que sí sea más seguro que llegues al objetivo comiéndotelo a pedazos, es básicamente como cuando necesitas diseccionar un gran problema. Es más fácil arrancar por poco para después lograr mucho. Y que así puedas celebrar tus logros. Divide esas grandes tareas en partes que te puedas ir comiendo día a día. Es más fácil ir avanzando de a poco, pero muy constante, que esperar a hacer grandes cosas en momentos aleatorios. La constancia, el compromiso y la disciplina son claves. Pero también va a ser fundamental que te premies por hacer esto. Y esto va a pasar por celebrar tus logros, es decir, por premiarte por hacer bien las cosas. En un inicio es importante para poder generar el hábito. Y claramente hay un tema y un factor diferencial, y es el tiempo. Sé paciente.
El estado de flow no llega de la noche a la mañana, no se da como un chispazo de creatividad. Es un hábito que empiezas a trabajar día tras día y que conforme te vas conociendo va a crecer contigo mismo y con esa iluminación que estás buscando. Pero para que esto se dé, también hay ciertas técnicas que podemos empezar a utilizar para entrar dentro del estado de flow. La primera es el mindfulness, que es básicamente el poder estar presente en el momento y reducir la distracción mental, que es la clave para poder conectarte contigo mismo. También la técnica Pomodoro, que seguramente la has escuchado y que te permite organizar en bloques de tiempo las tareas que necesitas ejecutar con tiempos de pausa también. Esto te va a ayudar a mantener la concentración y a evitar el agotamiento, básicamente trabajando en intervalos de 25 minutos con pausas cortas. La música instrumental también te puede ayudar, sobre todo cuando no hay letra, puedes entrar en un estado mental más enfocado, porque se vuelve armónico a tus diferentes momentos y no invade tu cabeza con texto o con voz de un alguien. En este caso, encuentra lo que mejor se ajuste a tu rutina y busca sobre todo poder experimentar diferentes actividades que te permitan encontrar cuál es la que realmente te mueve y cuál es la que realmente te conecta contigo internamente. La clave aquí va a ser la satisfacción y claramente la concentración. Hay ciertas actividades que puedes empezar a ejecutar en tu día a día para fomentar el flow, como por ejemplo actividades creativas como escribir, pintar, tocar un instrumento o diseñar un algo. Básicamente cualquier cosa en la que tú generes esa nueva idea y la plasmes en un artefacto. Físicas como correr, bailar, practicar yoga o escalar. Cualquier elemento en el que tu cuerpo entre en movimiento y en la concentración de esos movimientos encuentres el estado de flow. Y también actividades mentales, como resolver un rompecabezas, aprender un nuevo idioma o aprender un nuevo lenguaje, incluso la programación. Te va a permitir estar inmerso en procesos de pensamientos profundos que implican tener una concentración constante en la que la productividad va a ser la consecuencia de un buen ejercicio del flow. Recuerda siempre que la práctica hace al maestro. Cuando más practiques algo, más fácil será entrar en ese estado de flow. Adapta tus estrategias a tus necesidades. No todos somos iguales y la particularidad de cada uno nos hace únicos. Ese apartado único va a ser el que te diga cómo conectarte con un estado de flow o de concentración profunda. Recuerda, caminar siempre hacia adelante, pero esa dirección hacia adelante, cada persona decide hacia dónde es. Y sé muy flexible. La vida es muy dinámica. Así que no te frustres si no puedes entrar en el estado de flow todos los días. Básicamente, los creativos no son creativos todo el tiempo. La genialidad solo es consecuencia de tener muy buenas ideas y encontrar la correcta. Aplicar el estado de flow a nuestra vida diaria es como encender un motor que impulsa nuestro crecimiento, tanto profesional como personal. Al comprender y cultivar ese estado de flow que es particular para cada uno de nosotros, podemos empezar a transformar nuestras rutinas y así alcanzar niveles de productividad y satisfacción inimaginables. Pero claramente ya sabes por qué es importante aplicar este estado de flow. Permite aumentar la productividad, mejora la creatividad, reduce el estrés y aumenta la satisfacción personal. Si te interesa este tema, hay un libro que lo resume que se llama Flow, de Mihaly Csikszentmihalyi, y es una obra fundamental que explora a detalle este concepto y sobre todo las implicaciones en nuestra vida. Al final, cada uno de nosotros tiene la capacidad de experimentar el estado de flow, y es como descubrir un tesoro escondido dentro de nosotros mismos. Al cultivar este estado, estamos invirtiendo en nuestro propio bienestar y claramente en nuestro futuro, pero recuerda que esto se hace con acciones en nuestro presente. El camino hacia el flow es un viaje, no tiene un destino. Trata de disfrutarte del proceso y celebra cada pequeño logro. Solamente tú tienes el poder de transformar tu vida. Y aquí algunas estrategias prácticas para que puedas aplicar el estado de flow en tu día a día. Identifica tus actividades de flow, qué te apasiona, en qué actividades pierdes la noción del tiempo. Y conforme a esto crea un ambiente propicio. Organiza tu espacio de trabajo, elimina las distracciones y crea un ritual previo a tus actividades. Establece una meta clara y alcanzable. Y conforme a esta meta, divide los proyectos en tareas más pequeñas para celebrar cada logro. Practica la atención plena y sobre todo la meditación para poder estar en el aquí y en el ahora.
y sé flexible. No te obsesiones con alcanzar el estado de flow perfecto. Permítete que surja de forma natural. Recuerda siempre que el estado de flow no es un estado permanente, sino es más bien un estado al que podemos acceder de forma consciente. Al incorporar estas estrategias en tu vida diaria, seguramente vas a dar los primeros pasos en función de experimentar una vida más plena y satisfactoria. El estado de flujo no es solamente una sensación agradable, es una herramienta muy poderosa para poder alcanzar las metas y vivir una vida más plena y significativa. Experimenta diferentes técnicas y encuentra lo que mejor funciona para ti. Este camino al crecimiento personal es un proceso continuo. Este desarrollo exponencial no es algo que se dé de la noche a la mañana, así que no te rindas y disfruta este viaje, así como me lo estoy disfrutando yo al tener tu compañía hasta este momento. Gracias por haber estado conmigo en este nuevo episodio de Onda Exponencial. Si quisieras conocer más de estos temas que van enfocados hacia el crecimiento humano, personal y profesional, te invito a que conozcas los demás episodios que tenemos para ti. Un abrazo.